les preguntaba yo a mis tertulianos, ¿con qué queréis empezar? Y me decía don Isaac, yo creo que con muy buen criterio, que de este fin de semana quizá lo más interesante ha sido esa peculiar portada del diario La Razón. Diario La Razón, que tiene un público conservador, como ya saben ustedes, y que le daba la portada nada menos que a Gonzalo Boye, con una fotografía que ocupaba casi toda la portada. Gonzalo Boye, que fue un señor condenado por participar en las actividades terroristas de la banda ETA. Gonzalo Boye, que es actualmente el abogado del prófugo Puigdemont. Y le daban la portada, entrevista, y ahí pues lanzaba una serie de mensajes muy curiosos. Entonces, si quieren, comentamos los mensajes y comentamos el hecho de que se lance de esa manera en la portada de lo que aparentemente es un diario conservador. Don Isaac, ¿a usted qué le ha parecido esa entrevista curiosa? Bueno, yo conozco al personaje y además me precio de conocerlo bastante bien. Y a mí no me sorprende porque las tesis que sostiene y las afirmaciones que formula también las expone en privado. De manera que yo tengo un poco la impresión de que Gonzalo Boye, en la entrevista que ayer concede a La Razón, anticipa un posicionamiento bastante claro, no solo de Junts, sino también del líder prófugo de Junts, que el día 19 de agosto, en el sur de Francia, va a participar en una conferencia, va a dictar una conferencia en la que creo que va a sentar una serie de bases que van a condicionar sin ninguna duda la relación entre la formación independentista y el PSOE. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues significa que fundamentalmente se va a abrir la puerta a negociar con el Partido Popular. Y podemos suponer, don Antonio, que básicamente quien está lanzando el mensaje de que quizá esas conversaciones entre Junts y el Partido Popular serían convenientes, pues es el grupo mediático al que pertenece La Razón, ¿no? Y que es el más cercano, uno de los más cercanos al Partido Popular, ¿no? Un grupo mediático además catalán, es el propicio para hacer esto seguramente, pero... Hombre, evidentemente no es casual. No, que casual esa, no puede que esa ser. portada aparezca donde ha aparecido. Que Gonzalo Boye, que es un personaje pues que tiene que tener unas relaciones un poco, me imagino que bastante turbias cuando ha sido condenado por terrorismo con ETA y Bueno, es él siempre, abogado de Puigdemont. incluso, perdona, en esta entrevista Antonio niega su participación y considera que fue víctima de, bueno, pues de una injusticia desde el punto de vista procesal. Hombre, supongo bueno, que el juez Garzón Es verdad también que en cualquier caso, considerará, claro, pero es verdad que en cualquier caso, más allá del contexto del momento, aquello le sirvió para licenciarse en Derecho dentro de prisión y convertirse en un abogado, bueno, que de acuerdo con los clientes que tiene, tiene cierta, bueno, tiene una reputación yo creo que bastante evidente, sobre todo en el ámbito internacional. Hay reputaciones que a lo mejor es mejor no tenerlas, ¿no? Bueno. Ser abogado de Puigdemont. Bueno, a ver, hay un acto de voluntad, parece, ¿no? Que evidencia la entrevista de apertura de Junts y seguramente del PNV hacia un pacto con el Partido Popular que beneficiaría a Junts y al PNV, en nada a los españoles, si no, no lo harían. Y el acto grave para mí es darle una portada en un periódico que no hace nada sin el permiso de Génova a el abogado de un golpista. Eso no es casualidad y no es una portada de una noticia que ocurre y se le da la apertura del periódico. Es una entrevista preparada, buscada, trabajada para que este señor, portavoz de Puigdemont, al fin y al cabo, portavoz en España de Puigdemont, diga lo que el golpista quiere decir. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué dice La Razón o qué pone La Razón en su portada? Es decir, con el respaldo del Partido Popular. Que vamos a un posible futuro de pacto entre Junts y el Partido Popular. Que los golpistas ya no solo tienen al Partido Socialista, ya también ven al Partido Popular como opción para seguir enredando. Y que no les gusta nada la posibilidad de que PP y Vox puedan gobernar conjuntamente. Vamos, lo dice explícitamente. Literalmente, entonces ya vamos a solucionarlo. Ahora, lo que a mí me cuesta ver, yo no he visto una portada de Santiago Abascal en La Razón últimamente, hablando de un pacto con el PP. Sí la he visto de Gonzalo Boye, de un terrorista abogado de Puigdemont. Entonces, me gustaría saber cuál es la postura del Partido Popular, si está dispuesto Pues mire, a yo ahí pactar voy a con romper Junts. una lanza en favor del PP en el sentido siguiente. Pues el Partido Popular y Feijóo en particular, pues es un señor que tendrá su visión, con la cual yo soy muy crítico.
pero es un señor que evidentemente está sometido a todo tipo de presiones, gente que desde un sitio trata de que haga no sé qué, gente que desde otro trata de que haga no sé cuántos. Entonces, cuando aquí se da la portada a Boye en La Razón, que pertenece al grupo Planeta, ¿no? Sí. Igual que La Sexta, igual que La Vanguardia, Abuy, perdón. Sí, sí. Igual que se le da, cuando se le da la portada, no necesariamente quiere decir que el Partido Popular haya pedido que se le dé la portada. Yo Quiere también lo decir, Que estoy de acuerdo. quiere decir que hay un grupo, pues digamos, ligado a ciertos personajes de la política catalana o de los medios catalanes, que está intentando influir en el PP para que la solución después de unas elecciones vaya más en la dirección de que el PP se apoye en PNV y en Puigdemont en vez de apoyarse en Vox. No necesariamente Ya quiere me decir... suspicaz, pero bueno, sí, la aquiescencia del Partido Popular me cuesta creer que esa portada tan contundente y tan importante haya sido. Dos cuestiones en este sentido que comenta Antonio. Yo creo que lo más relevante de la entrevista es lo que dice respecto a si el Partido Popular y Junts están hablando, lo mejor es que no se sepa. A mí me parece una clave especialmente importante. Y quiero recordar que ayer O sea, que están hablando. mi periódico publicó una entrevista con el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que no ha estado 8 años en prisión. Si ese es el, digamos, la mácula que le ponemos o alguien le pone a Gonzalo Boye. No, yo se la pongo ser Bueno, estar en cumplió- prisión por ser miembro de ETA. Cumplió su Hay gente en prisión honradísima. Bueno, cumplió su condena y creo que en ese sentido nada que objetar. Pero bueno, por encima de eso, ayer Miguel Tellado dijo dos cosas que son, creo que coincidentes con la línea de lo que sostiene el abogado de Puigdemont en esta entrevista. Una, hemos tumbado 300 iniciativas legislativas del gobierno con el apoyo coincidente de Junts y también Vox. Es decir, partidos políticos que han coincidido en cuestiones pragmáticas o prácticas para, digamos, ponerle palos en la rueda a la acción legislativa del gobierno. Y dos, mantiene lo que dijo el Partido Popular, su presidente, el presidente del Partido Popular en el Congreso Extraordinario de principios de este mes, bueno, del mes pasado, que aspiran a 10 millones de votos y a gobernar en solitario. Hombre, sí, Pero si yo todos también, aspiran Vox a también. millones de votos. Pero ese posicionamiento o esa presunto derecho que Vox se puede arrogar de tener que integrarse en un gobierno que puede conseguir un caudal de votos tan relevante, me parece que no se tiene por qué ajustar a la norma democrática. No, yo tampoco Y creo que el Partido Popular tampoco tiene por qué ser rehén de ese compromiso, porque no tiene por qué adquirir compromisos cuando tienen una expectativa de crecimiento electoral evidente que puede plasmarse en esos 10 millones de votos necesarios para gobernar en solitario. Yo estoy de acuerdo con usted. Es bueno que el Partido Popular y, digamos, medios afines dejen claro antes de las próximas elecciones que existe la posibilidad de que el Partido Popular quiera gobernar con Junts y el PNV. Creo que eso es muy clarificador para el electorado. Sí. Claro, sí, aparte tampoco me parece a mí que desde Vox tampoco se ha dicho que haya un interés en entrar en un gobierno con el Partido Popular. Una cosa es quitar a Sánchez, una cosa es hacer una limpieza democrática, pero no necesariamente en entrar en un gobierno con el Partido Popular. La clave creo que es esa, que desde el PP siguen repitiendo lo de volver a los 10 millones de votos, algo que es una absoluta quimera. A mí no me lo parece. Pues los españoles no parece que vayan por ahí, y ningún país de nuestro entorno va por ahí, que un partido, la derecha, entre comillas, tradicional, crezca hasta esos niveles. Y las encuestas dicen lo contrario, y el voto joven dice exactamente lo contrario, que es Vox el que crece y el Partido Popular el que está más o menos estancado, a no ser que aspire a quitarle votos al PSOE, que me parece que también es una quimera, y que ya los votos al PSOE les ha quitado más o menos todo lo que tenías que quitar, y es Vox el que le está quitando más votos al PSOE ahora. Pero dicho eso, yo no calificaría como quimera que el PP le quite votos al PSOE. Yo estoy seguro de que le que está siga quitando. quitándole. Yo creo que ya el suelo del PSOE no está tan lejos. El PSOE tiene un suelo de millones de votos. Bueno, ahí tenga en cuenta, don Antonio, que ha pasado algo últimamente que antes no había pasado, y es que se ha roto el suelo del PSOE por el lado femenino.
todos los escándalos de prostitución relacionados con el tema Ábalos, Koldo, etcétera, etcétera, están haciendo daño al PSOE, específicamente en el electorado femenino. El voto que el 23J permitió que Sánchez, aún habiendo perdido las elecciones, pudiera formar gobierno. Sí, entonces yo creo que por ahí le puede seguir quitando algo de voto al PSOE el Partido Popular, pero tiene usted razón en que está habiendo más fuga de voto del PSOE hacia Vox, por ejemplo en los barrios de las grandes ciudades, por el tema de la inseguridad derivada de la crisis migratoria. Y sí, es previsible que Vox siga creciendo por ese lado. Ahora, creo que tiene usted razón en algo que ha señalado. En ningún país de Europa se ha producido un repunte de la derecha tradicional hasta llegar a la mayoría absoluta. Yo creo que lo que eran los escenarios habituales están un poco quebrados y estamos ya en una situación donde hay una derecha tradicional por debajo de la mayoría absoluta, veas Alemania, donde hay un partido socialista hundiéndose y donde surge una tercera fuerza de carácter soberanista que en algunos sitios ha quedado primera, por ejemplo en Austria, en otros sitios ha quedado segunda, por ejemplo Francia o por ejemplo Alemania. Y bueno, no sé, la verdad es que vivimos épocas apasionantes, ¿no? A mí me da la sensación de que esa tesis del Partido Popular que defiende, que no dudo que se lo crean, pero igual sí, de ir a los 10 millones de votos, sirve para retrasar algo que, basado en que han votado 300 veces juntos, ¿por qué no presenta una moción de censura del Partido Popular? ¿Por qué no pone frente al espejo a Junts y le dice, ¿por qué no votan ustedes 301 vez juntos para convocar elecciones? Para que haya un gobierno puntual que convoque elecciones y los españoles puedan decidir. Porque a lo mejor el PP está jugando a eso, está ayudando a que se retrase el cambio. Junts seguramente votaría que no, seguramente. ¿Está mejor con Sánchez que con Feijóo en la Moncloa o yendo a unas elecciones? Sí, está mejor que con un gobierno del PP apoyado por Vox. Seguro que está mejor Junts. Pero bueno, ¿por qué no? Si tantas veces pactan, ¿por qué no convoca una moción de censura? Y que los españoles veamos dónde está cada uno. De todas formas, yo creo que el Partido Popular, lo digo sinceramente, porque creo que responde a la realidad. Creo que el Partido Popular está obligado siempre a dar más explicaciones de las necesarias. Lo digo en cuanto a que hay algo absolutamente contrastado, y es que si Feijóo hubiera querido ser presidente del gobierno a cualquier precio, sería hoy presidente del gobierno, o hubiera sido presidente del gobierno. Dice, no sé. No, yo estoy convencido. Y además yo tuve cierto conocimiento de lo que se estaba ventilando en aquella investidura fallida, o lo que se trató de ventilar previamente por parte de algunos dirigentes del Partido Popular. Y fue Feijóo el que decidió que no iba a pactar con alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia española. Otra cosa es si nos tomamos en serio la representación política en este país, y si lo hacemos, pues tendremos que concluir que hay 7 diputados elegidos por unos cientos de miles de españoles en Cataluña que representan los intereses de la soberanía nacional, del mismo modo que lo hace Vox, lo hace el PSOE o lo hace el Partido Popular. No, eso es otra trampa argumental, porque por la misma regla de 3 podría pactar también, ¿no? con los de Bildu, ¿no? Pero vamos a, no, porque también representan a unos cientos de miles. No, porque Bildu es una formación política que no respeta los derechos humanos en tanto que no condena el terrorismo etarra. Y esa es la línea roja que Feijóo ha marcado para el Partido Popular. La única línea roja que Feijóo ha marcado para el Partido Popular. Dar golpes de Estado como hizo Puigdemont no es línea roja. Vamos a ver, es que cuando el Partido Popular habla de entenderse con Junts, no habla de hacerse una foto en Waterloo con Carles Puigdemont. Habla de llegar a acuerdos con la formación política que tiene una representación parlamentaria legítima en el Congreso de los Diputados. Como me diga usted que el Partido Popular, además de creer que existe un PSOE bueno, piensa que existe un Junts bueno, entonces tengo que irme a la pausa publicitaria. Yo no creo que exista. Yo no sé si piensan eso. Lo que sí creo es que el Partido Popular está obligado, si tiene vocación de ensanchar y erigirse en alternativa real de gobierno, es decir, no solo como el partido que certificó la defunción del sanchismo, no, como una alternativa de gobierno propositiva para este país, tiene la obligación de hablar hasta con el diablo. Yo no lo creo. Salvo la excepción de Bildu, perdón. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, en Valencia están pasando cosas curiosas.
estábamos comentando fuera de micrófono como, bueno, pues parece que algo se cuece. Ya saben ustedes que Óscar Puente pues puso su dedo señalador sobre la cabeza de Noelia Núñez. Óscar Puente, en fin, tan dado a los excesos tuiteros, y aquello le ha salido al PSOE pues más bien regulinchis. Regulinchis porque forzaron la dimisión de Noelia Núñez, a quien Feijóo le dijo que tenía que apartarse, pero a raíz de eso han empezado a salir pues casos de socialistas pues que se habían marcado un Noelia Núñez o algo peor. Caso, por ejemplo, del comisionado para la DANA, donde es la Agencia Valenciana Anticorrupción la que dice: este señor ha falsificado su título y por tanto está ocupando ilegalmente un puesto que solo podría tener funcionario que tuviera una licenciatura. Ya saben ustedes que aquello ha acabado con la dimisión de este hombre. En Extremadura son dos los líderes socialistas señalados. El líder en Badajoz, que al parecer presumía de una carrera que no había acabado, y el delegado del gobierno en Extremadura, que al parecer ha estado 20 años presumiendo de un grado en relaciones laborales que en realidad no tenía. Pero me llama la atención el cómo en Valencia es precisamente la Agencia Anticorrupción Valenciana la que señala al comisionado de la DANA, y me llama la atención porque hoy sabemos que la Generalidad Valenciana se ha unido a la Fiscalía Anticorrupción para pedir 4 años de cárcel para Ximo Puig. Todo eso para el hermano de Ximo Puig. Para el hermano, perdón, de Ximo Puig. Todo eso a mí lo que me sugiere es que Mazón, que está viendo cómo ha habido una operación para cargársele, pues está reaccionando defendiéndose como gato panza arriba, lo cual está bien porque permite que salgan a la luz cosas del PSOE que quizá no habrían salido de otro modo, ¿no? ¿Usted qué cree, don Isaac? ¿Estamos ante un intento de Mazón de defenderse ante el intento del Partido Socialista de poner sobre él el dedo acusador por el tema de la DANA? Bueno, la política es impredecible y yo creo que lo que mejor está haciendo Mazón ahora mismo es estar callado y cada vez que le preguntan por las controversias que rodean al Partido Socialista Valenciano, decir lo que dice, que él está concentrado en la tarea de la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada en el 29 de octubre del pasado año. En ese sentido, yo creo que Mazón ha ganado capacidad de relato, digamos, pero yo, por la información que tengo y por el propio instinto, creo que Carlos Mazón tiene fecha de caducidad. Otra cosa es que ahora mismo, evidentemente, las tornas, bueno, pues han virado a su favor, pero eso no significa que la sociedad valenciana haya olvidado bueno, el déficit de gestión evidente que su persona concentra de manera absolutamente inevitable. Pues llamativo, ¿no?, que ahora vamos a tapar una gestión negligente criminal del gobierno central, cuando menos negligente del gobierno autonómico, sacando otros crímenes muy menores, otros fallos muy menores, como graves, pero muy menores, como falsificar currículums, como hablar de trayectorias que no existen. Lo de Valencia es gravísimo y me parece que cualquier tema que no toque las causas, el origen y las consecuencias de la riada y su arreglo, me parece que sobra completamente. O sea, al final aquí seguimos sin saber exactamente qué pasó aquel día, seguimos prácticamente el número de muertos es una cosa casi que abstracta. Hay gente que todavía no tiene ascensor arreglado, hay negocios que no han vuelto a abrir y no van a volver a abrir, y que Mazón, que es un cadáver político, se dedique a gastar el tiempo en señalar a otra gente, pues oye, podría hacerlo alguien de su entorno. No digo que no se haga, pero me parece que su única tarea y la carrera política que le queda por delante debería estar simplemente dedicada a reconstruir los daños que se causaron aquel día y los días siguientes. Y me parece que no lo está haciendo, que sigue en guerras de partidos y que en tonterías que no vienen a cuento. Y ¿cómo van a querer los valencianos que siga él? Claro. Pues yo, llevando la contraria a mis dos tertulianos, eso está bien. Pues hombre, yo creo que está haciendo lo que parece
Correcto, hubo un intento desde el Partido Socialista de centrar el tiro en él, culparle a él por el tema de la Dana. A mí eso me parece absolutamente deleznable porque, primero, antes de la Dana, el responsable de que allí no se limpiaran cauces, el responsable de que no se construyeran presas para contener el agua en una potencial Dana, no es Mazón, sino el gobierno central. Por supuesto. Después de la Dana, el responsable de que se retrasara la ayuda a Valencia no fue Mazón, sino Pedro Sánchez, y durante la Dana pues parece efectivamente que Mazón pues no anduvo demasiado listo, no fue eficiente, estaba desbordado por las circunstancias, pero desde luego quienes ahí tuvieron un comportamiento infinitamente más criticable son organismos dependientes del gobierno central como la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no dieron los avisos de cómo estaba subiendo el caudal en el barranco del Pollo. Entonces, a mí me parece que Mazón ahí reacciona por motivos personales diciendo, ¿cómo que me van a centrar en mí el tiro? Ni de coña. Y se trata e intenta defenderse. Y entonces nos topamos con una realidad judicial pues un poco fastidiada, que es que allí en Valencia hay una jueza que lleva el tema de la Dana, que está haciendo todo lo que puede para tratar de que no se investigue lo que hizo el gobierno central y para tratar de derivar todas las responsabilidades a Mazón. Una jueza, además, pues que se ha visto desautorizada por un informe de la Guardia Civil que dice, oiga, mire usted a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que todo reacciona pidiendo un informe a un perito que es afiliado del Partido Socialista para tratar de desacreditar a la Guardia Civil. Vamos, una jueza que parece claramente de parte del Partido Socialista. Y ante eso, ¿cómo reacciona Mazón? Pues yo intuyo que reacciona pues como puede. Dice, ¿cómo? ¿Chimo Puig? Pues pedimos cárcel, el hermano de Chimo Puig, pedimos cárcel para él. Claro, pero si el problema no es lo que ha hecho el Partido Socialista, el gobierno central, de quien dependen los ríos, los cauces, su limpieza, se han destruido presas, se han destruido barreras para controlar el agua. Nos dicen que estamos en sequía constantemente, luego llueve y no está la infraestructura preparada para no ya para controlar el agua, sino para que el agua pueda fluir y no se lleve por delante vidas de personas. Eso es todo responsabilidad negligente, cuando menos, si no a propósito, del gobierno. Eso no hay ninguna duda. Pero Mazón, si sabe eso, y lo sabe, primero, reaccionó de una manera, estaba ocupado en otras cosas y reaccionó mal. Si lo sabe, que no nos diga, que no nos hable del hermano de Puig, que nos cuente lo que sabe y que se defienda de verdad. Que si él no era responsable de eso, que lo diga constantemente, que diga hasta dónde él ha intentado llegar y no lo han dejado, que hable él de la jueza, que hable él de lo que está pasando. Y está en otras cosas que no vienen a cuento. Yo, si me permitís, a ver, yo que soy valenciano y me gusta además presumir de serlo, yo quiero recordar que Valencia, la comunidad valenciana, tenía vida antes de Mazón. Es decir, el asunto de Chimo Puig, del hermano de Chimo Puig, es más viejo que el sol. Y la Generalitat es verdad que pide 4 años de prisión, pero porque se ha sumado a la petición de la Fiscalía, que no es precisamente sospechosa de tratar de atacar los intereses en la órbita del Partido Socialista. Que el gobierno central se haya comportado con tacticismo, que haya despreciado al pueblo valenciano, como hizo el propio presidente del gobierno, diciendo que si los valencianos queríamos ayuda que la pidiéramos, o necesitábamos ayuda que la pidiéramos, como si fuéramos, no sé, una provincia de Burkina Faso o del África Occidental, no invalida que el presidente de la Generalitat Valenciana no estuvo a la altura de las circunstancias. Es decir, yo creo que Carlos Mazón es plenamente consciente de que su tiempo o de que su trayectoria política quedó completamente anegada, nunca mejor dicho, el día 29 de octubre y en los días sucesivos, porque su comportamiento no estuvo a la altura. ¿Eso significa que el del gobierno estuvo a la altura? Probablemente mucho peor, porque el gobierno, yo creo que aplicó una carga de mala fe evidente en tratar de responsabilizar o poner el foco de la responsabilidad exclusivamente sobre la cabeza del presidente de la Generalitat. Pero el hecho de que la catadura moral del gobierno propicie comportamientos tan deleznables como el que tuvo el Ejecutivo Central la noche de la catástrofe y en los días sucesivos, no invalida que el presidente autonómico valenciano incurriera en una negligencia absolutamente palmaria.
¿Cuándo debería dimitir Mazón? ¿Antes o después que Sánchez? Yo creo que yo lo que creo es que lo que veo es eso. Claro, o sea, que Mazón se fuera antes de que se vaya Sánchez, en quien usted mismo reconoce que hubo cálculo político, por ejemplo, a la hora de retrasar la ayuda. Pues hombre, sería intolerable. Sería que pague el que ha hecho menos, sin que pague el que ha hecho más. No, mira, de ninguna manera. Vamos a ver, con respecto a Carlos Mazón, no voy a decir que sea una especie de verso libre en el Partido Popular, pero yo puedo garantizar que las relaciones entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón no son las mejores, pero no a raíz de los sucesos del 29 de octubre del año pasado, sino desde el principio de los tiempos. Entre otras cosas porque Carlos Mazón es producto de un dedazo de un tal Teodoro García Egea, que era secretario general... ¿Era teodorista? Bueno, era amigo de Teodoro García Egea desde los tiempos de Nuevas Generaciones. Y Feijóo se vio, cuando llega en una operación, como todos recordamos, bastante apurada con relación al futuro del Partido Popular, en un momento reputacional absolutamente desfavorable para los intereses del PP por la crisis abierta por Pablo Casado, Feijóo se encuentra a Carlos Mazón ya prácticamente ungido como candidato in pectore a las elecciones autonómicas. Y acordaos qué pasó en la previa de las elecciones generales del 23J, que precipitó un acuerdo, en mi opinión, falto de madurez con Vox, que no benefició precisamente los intereses del Partido Popular. Todo ese tipo de cosas pesan en una decisión. Yo lo que creo es que la Dirección Nacional del Partido Popular, como bien dice don Luis, no puede permitirse entregar la cabeza de un varón del Partido Popular, de una comunidad autónoma tan importante como la valenciana, cuando Pedro Sánchez incurrió o es acreedor de una responsabilidad todavía más grave probablemente en la gestión de la Dana, y menos en un momento en el que Pedro Sánchez está absolutamente anegado, cercado por la corrupción y en una situación política extremadamente delicada. Hay un punto clave. El PP no quiere, Feijóo no quiere entregar la cabeza de Mazón por no darle ese trofeo al Partido Socialista, pero de alguna manera ha dejado caer a Mazón. Mazón es un cadáver político hasta que lleguen las elecciones, sin respaldo de la dirección de su partido. Porque, Antonio, no hay más que ver las encuestas. Bueno, es que Feijóo necesita a la Comunidad Valenciana para ser presidente del gobierno. Hay una cuestión clave, es lo que tú dices. Él no le respalda porque de antes no confía en él. Dices que el pacto al que llegó con Vox después de las elecciones autonómicas hizo mucho daño al Partido Popular. El pacto no hizo daño al Partido Popular. Lo que hizo daño las formas en que se fraguaron. Fue la reacción de Feijóo, el entendimiento entre la que hizo daño al Partido Popular. Aquel pacto se hizo, fue el primero que se hizo. Mazón llegó a un acuerdo con otro partido político de su comunidad autónoma, con el que sumaba mayoría absoluta, y con ellos sacaban al socialismo y al separatismo del gobierno, y eso no gustó en Génova. En Génova, a partir de eso, estamos ya en precampaña de las generales, activó una maquinaria para alejarse del partido de Vox, desde el Partido Popular. Una maquinaria que llevó, por ejemplo, una entrevista de Juanma Moreno en la que decía que le tenía más miedo a Vox que a Bildu, un montón de declaraciones de María Guardiola alejándose de Vox, mientras buscaba por detrás el pacto con Vox. Y en ese tiempo, en ese mes, el Partido Popular se empezó a hablar, como hace ahora, de una mayoría absoluta en solitario sin Vox. ¿Qué pasó? Llegaron las elecciones. Por supuesto, María Guardiola, que quería ser presidenta, acabó pactando con Vox después de haberlos insultado de todos los colores. En vez de haberlo hecho un mes antes, como hizo Mazón, y ya estaba arreglado el asunto, lo hizo poco antes de las generales, después de haber satanizado a Vox durante un mes. Llegaron las elecciones y no hubo mayoría absoluta. Y fue responsabilidad del Partido Popular por no decir, oye, yo pacto con estos señores porque quiero sacar el socialismo de la Moncloa. No, durante mes y pico, después de pactar Mazón, hasta el pacto con Guardiola se dedicaron a demonizar a Vox. Pero independientemente de quién... en el pie histórico que no ha habido pero otro. Independientemente de quién tuviera razón, de si Mazón al hacer el pacto o Feijóo al no querer los pactos con Vox antes de las elecciones, Si el caso es que Mazón
hizo aquello en contra de Génova. Claro. Lo hizo por su cuenta y riesgo. Más que en contra, a espaldas de Génova. A espaldas Claro. de Génova. Bueno, yo creo que Mazón lo que ha demostrado es que es un superviviente nato, ¿no? Y ante la posibilidad de que se le fumigaran a él desde Génova, él forzó aquel pacto, con ello consiguió tiempo, con ello consiguió ser intocable de momento. Con la Dana, pues ahora está reaccionando, yo creo, pues demostrando de nuevo que es un superviviente. Dice, ¿cómo que vais contra mí desde el PSOE y además con el apoyo o al menos el mirar para otro lado de Génova? Dice, pues yo voy con todo, Pero ¿no? a mí me parece me parece comprensible la actitud de Mazón. Además está en la obligación de tratar de ser lo más diligente, todo lo diligente que no fue al comienzo de la crisis de la Dana. El asunto es que por el hecho de que esté cumpliendo con su obligación, no podemos inferir o no podemos interpretar que Mazón va a poder desarrollar una trayectoria política como si no hubiera ocurrido nada, porque eso evidentemente no es viable. Bueno, lo que parece que no es muy viable es, y dejamos de hablar del Partido Popular, lo que no parece que sea muy viable es la posición de Pedro Sánchez en el exterior. Está empezando a haber señales de alarma y en concreto me gustaría fijarme en dos. Alarma para Pedro Sánchez. Empiezan a menudear las noticias dentro y fuera de España sobre los increíbles contratos suscritos por el gobierno Sánchez con empresas chinas. O sea, con Huawei resulta que que estamos almacenando en equipos Huawei pues datos de la seguridad social de los españoles. Estamos almacenando las escuchas confidenciales de la policía y de los juzgados. Resulta que estamos utilizando equipos Huawei para la red crítica de comunicaciones interna del Ejército del Aire. Estamos utilizando cámaras chinas de una empresa que está prohibido vender sus productos en Estados Unidos o Reino Unido por problemas de seguridad. Estamos usando esas cámaras en las fronteras de Ceuta y Melilla. Estamos usando esas cámaras en los accesos a Moncloa. Estamos usando esas cámaras en comisarías de policía, en comandancias de la Guardia Civil. Y de repente, pues empiezan a salir noticias relativas a esto, unas en España, otras fuera de España. Estamos conociendo que había informes de inteligencia, de organismos de inteligencia españoles, señalando los problemas de esas cámaras de seguridad, los fallos de seguridad que permiten, por ejemplo, que alguien desde fuera pueda tomar el control de esas cámaras y acceder a lo que están grabando. Y hoy conocemos a través de The Objective un dato curioso, y es que Sánchez en su viaje a China en abril se reunió con dos empresas que Estados Unidos ya había incluido en enero en la lista de empresas chinas que colaboran con el espionaje chino. O sea, la pregunta es, ¿ha puesto Sánchez toda la infraestructura crítica de España en manos chinas? Y segundo, ¿toda esta avalancha de informaciones que estamos conociendo es quizás respuesta de algún servicio de información de fuera de España a lo que representa una grave amenaza para la seguridad occidental, que es que Sánchez entregue datos confidenciales a China? Bueno, yo creo que los viajes a China de Pedro Sánchez están bajo sospecha en el momento en que el gobierno se niega a informar de cuál ha sido la concreción de los contratos y de las actividades que el presidente del gobierno ha desarrollado tanto en el viaje de abril como en los dos precedentes a Pekín. Y no será por falta de interés, porque el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería interminable de preguntas cuestionándose o cuestionando al gobierno por este particular. Yo quiero recordar, y perdóname que me autocite, porque fui yo el autor de la información. Por favor, autocítese. Que en el mes de febrero, finales de febrero, bueno, se me van ya las fechas, pero como un mes antes o un mes y medio antes del viaje de abril, Voz Populi avanzó que Zapatero era el designado por Sánchez para prediseñar, digamos, todo el itinerario y toda la ronda de reuniones que iba a mantener Pedro Sánchez. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, actuó de lobista para alfombrar una serie de contratos que firmó el gobierno de España por medio de Pedro Sánchez,
de los que no tenemos absolutamente ningún tipo de noción oficial. Es decir, ningún tipo de conocimiento. Y esos contratos están firmados. Esos contratos, como está publicando la prensa, evidentemente no son, tienen un componente delicado como para opacar su contenido. Y eso es una anomalía democrática que los españoles nos estamos comiendo con patatas sin ningún tipo de objeción. Me parece un síntoma especialmente grave, sobre todo porque fundamentalmente supone, y acabo Luis, la constatación de que el legislativo en este país, es decir, de que la Cámara de Representación de todos los españoles, para el gobierno no tiene el más mínimo peso. A mí me gustaría saber qué contratos firmó Sánchez, si es que firmó alguno, en relación con las tierras raras. Es una cosa que me llama especialmente la atención, pero bueno, ya hablaremos de ello. ¿Está habiendo reacción en el exterior? Porque el otro día The Economist, de cuyo apoyo Sánchez tanto ha presumido en alguna ocasión, The Economist publicaba una noticia, artículo sobre Pedro Sánchez, un editorial muy brutal, muy duro, donde decía que Sánchez está acabado, que Sánchez está prolongando esto de manera artificial, que Sánchez ya no tiene apoyo, que Sánchez debería convocar elecciones, irse, que todo a su alrededor es corrupción. Y eso, igual que nos pasaba antes con lo de la portada de La Razón con Boye, el que The Economist publique eso quiere decir que alguien ha tocado el pito fuera de España y ha dicho, este tío hay que largarle porque nos meta a todos en un follón, ¿no? Hombre, es que, perdón Antonio, el asunto, soy telegráfico, el asunto de China preocupa enormemente en Europa, pese a que el gobierno y particularmente el ministro de Asuntos Exteriores tratan de hacernos creer que la estrategia española está alineada con los intereses de la Unión Europea, de la Comisión, y es mentira, no es verdad. En Bruselas inquieta enormemente el peso que China puede adquirir en el mercado europeo a través de una base logística para los intereses del gigante asiático llamada España. Perdón. A ver, yo soy firme defensor de que cada Estado debe ser soberano en sus relaciones exteriores y en sus acuerdos comerciales, en sus relaciones estables. Y quiero pensar, también creo que España debería liderar sus relaciones, por historia, por localización geográfica, por importancia en la historia del mundo. Debería liderar y tener sus relaciones, las que quiera, por el bien, por sus propios intereses. Eso es una cosa, y yo creo que España debe tener relaciones comerciales con absolutamente todo el mundo, con China si toca, con Rusia si toca, con Estados Unidos, con el resto de socios europeos, con quien haga falta. Eso sí, respetando sus intereses. Y aquí tengo mis dudas de que realmente el gobierno esté cuidando los intereses del país, sino más bien los suyos propios. El gobierno y el Partido Popular, que los presidentes regionales del Partido Popular también les encanta ir a China, Ayuso ha ido, Moreno Bonilla, les encanta ir allí, hacerse la foto y decir que cuánta inversión china han conseguido. Cuánto nos queremos. Sí. Luego los datos no los encontramos mucho y lo que se ha firmado tampoco lo vemos por ninguna parte. Van ahí a la sede, al corazón de una dictadura sanguinaria a decir los acuerdos sin enseñárnoslos. Estupendo. Sí creo de verdad que hay que tener acuerdos con todo el mundo, pero transparentes y no en asuntos tan importantes como nuestra defensa. Poner en manos de empresas que dependen directamente del ejército chino, como Huawei, nuestra defensa y nuestra inteligencia, es traición. No es que sea una torpeza, es traición. No puede ser. Si a mí me están diciendo, por ejemplo, que Talgo no se le puede vender a una empresa húngara por una cuestión estratégica y de seguridad, hombre, si luego la defensa real la subcontratas a empresas chinas, o lo primero es mentira o lo segundo, y seguramente las dos cosas. Ni lo primero era un riesgo, lo de Hungría, y lo otro no es seguro. Entonces, a mí me gustaría conocer eso. Y esa transparencia, pues la verdad no está en ninguna parte. Cuando Sánchez va en nombre propio o personajes como González Pons tienen acuerdos constantes con China, pues a mí que los dos principales partidos de España tengan tratos turbios digo porque no se sabe el fondo, no se conoce el fondo, turbios con
una dictadura que tiene sus propios intereses y así los defiende, sin estos partidos defender los intereses de España, sino sus intereses propios, o eso parece, y los resultados están ahí, pues me parece, ya digo, un acto de traición, que no sé si algún día será juzgado o será considerado de verdad, pero es muy peligroso. Pues hombre, yo, teniendo en cuenta cómo se las gasta Trump, pues yo qué sé, a lo mejor resulta que toma alguna decisión para tratar de acotar ese problema de seguridad que tiene en España, ¿no? Pues, y qué mejor decisión que sacar información, señor Trump, de las guarreridas que puedan haber hecho Zapatero y o Sánchez en China, ¿no? Este fin de semana he estado en Hungría en un encuentro político, de periodistas, de todo tipo, cultural, y hay una preocupación muy creciente en Occidente respecto del papel de China en Europa. Y ahora mismo España es quizá la puerta de la invasión, de la influencia china en asuntos en los que no debería tener influencia. Una cosa es la relación comercial sin más. Pero otra cuestión es mucho más seria, es nuestra defensa y nuestra inteligencia. Y ahí el peso que está adquiriendo China es muy importante, y es a través de España, de personajes concretos, y ahora también parece que del gobierno puesto a su servicio. Pero insisto en que desde el gobierno de España, y particularmente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se trata de convencer a quien quiera incurrir en esa ingenuidad, en que el posicionamiento de España está amparado por la Comisión Europea, y no es verdad. En Bruselas, como bien dice Antonio, hay una inquietud manifiesta por el papel de España y sus relaciones con China, punto 1. Punto 2. España, lamentablemente, es conceptuado como un problema. Es decir, la cuarta economía del euro es un problema para Bruselas por su inestabilidad política y por su falta de transparencia. Y no tenemos más que remitirnos al informe Greco del Consejo de Europa, que ya no es lo que dice, es por qué se ha sabido en el mes de agosto, cuando fue remitido por las autoridades comunitarias en el mes de enero al gobierno de España. Es decir, es una maniobra dilatoria propia de un régimen que se puede llamar de cualquier modo menos democrático. Dormir 8 meses un informe para tratar de atenuar su impacto en la opinión pública. Ya, lo que pasa es que yo ahí me pregunto una cosa. ¿No hay ningún funcionario español en Bruselas que no sea del Partido Socialista y que pueda en enero informar de que Greco ha emitido su informe? Por lo visto no. De verdad que yo también me lo he preguntado, y es más, he hablado con eurodiputados que no son precisamente del PSOE, españoles, que no tenían noción de que ese informe estaba no solo concluido, sino remitido a las autoridades españolas. Y la Comisión Europea, Greco, envía sus informes y no saca una nota de prensa. El Consejo de Europa. A mí me parece todo muy, muy raro. Me parece que con la prensa que tenemos, lo digo de verdad, y lo digo para bien, ese informe no haya tenido proyección pública durante casi 8 meses. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de la bajada de la criminalidad. De la bajada de la criminalidad en Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos llegan 2 noticias que yo creo que son importantes. Primera, el gobierno americano ha cancelado la emergencia que Obama había declarado para la salud de los americanos, catalogando toda la supuesta crisis climática como una amenaza para la salud. Declaración que permitió a Obama pues desarrollar toda una serie de medidas presidenciales destinadas a pues todo el asunto de la crisis climática. Ha llegado Trump y lo ha cancelado. Ha cogido 5 científicos, alguno de ellos muy prominente como Judith Curry en el campo del clima, que han emitido un informe en el que se niega que exista la crisis climática, con lo cual queda cancelado todo aquello que Obama hizo al respecto. Y luego una segunda noticia que, bueno, indica simplemente cómo las decisiones que tomas pues tienen a veces resultados prácticamente inmediatos. Con el tema migratorio, pues Trump ha conseguido que
se reduzcan prácticamente a cero las entradas de inmigrantes ilegales por la frontera sur. Y uno de los resultados indirectos es que en los primeros 6 meses del año la tasa de homicidios en Estados Unidos ha caído un 17%. No sé, don Antonio, ¿usted cree que a lo mejor aquí a alguien se le podría ocurrir tomar las mismas medidas para mejorar la seguridad en las calles españolas? Por eso, es que esto lleva a pensar, fíjese, don Luis, que algo que no se puede decir en casi ningún sitio, pero hay que decirlo siempre, que hay una relación directa entre la inmigración y la inmigración masiva y no natural respecto del sitio, la importación de extranjeros y la inseguridad. Hay una relación directa. Y hay otra cosa. Este fin de semana hablaba con Mark Ivanio, que es el director de Republicans for National Renewal, que es como un grupo dentro del Partido Republicano que digamos que tira hacia que el Partido Republicano sea lo que ha sido siempre y está en combate con lo que llaman Rhino, republicanos solo de nombre, que son pues estos republicanos progres que están sobre todo en Washington y en algunas ciudades grandes que tiran el partido pues hacia las tesis que les han llevado a perder durante muchas veces, en muchas ocasiones. Y este señor me decía que el gran logro de la política migratoria de Trump no es que se haya expulsado a alguna gente, que no ha sido tanta, o que no estén entrando ya casi, que nadie se atreva a cruzar la frontera porque sabe lo que le espera, sino que mucha gente se ha ido y se está yendo de manera voluntaria. Muchos delincuentes han reemigrado ellos solos, se han ido del país de manera también ilegal, sin que nadie se entere, ante la posibilidad de que les cacen y no solo les expulsen, sino que acaben en una cárcel. En El Salvador. Por ejemplo. Sí, sí. Entonces, el simple hecho de aplicar una política sin hacer nada más y sin hacer más de lo que están haciendo está sirviendo para que muchos delincuentes se vayan. Y claro, la consecuencia directa es el descenso de la delincuencia. ¿Cree usted que podríamos hacer algo similar aquí en España, don Isaac? Bueno, yo lo que sí... La verdad es que lo desconozco cuál si se podría implementar de una manera tan directa algo propio de un país que tiene poco que ver con nuestra realidad, en mi opinión, pero lo que sí creo es que la preocupación y la identificación que decía Antonio que bueno, que puede sonar incorrecta, pero que tiene visos verosímiles entre delincuencia e inmigración irregular, yo creo que es algo que inquieta cada vez más a los españoles. Yo estuve invitado en el Congreso Extraordinario del Partido Popular del pasado mes de julio, y donde vi más enardecida a la gente fue en aquellas alusiones que se hacían a inseguridad y a inmigración irregular. Quiero decir que es algo es una preocupación de los españoles. Claro, que preocupa realmente a los ciudadanos, con independencia de a quien voten o dejen de votar. Y no hay más que ver... el otro día estaba, después de ver a Miguel Tellado en la sede del Partido Popular, comí con un amigo en esta zona y me decía, claro, aquí no hay problema, pero tú vete al Esta Radio de Madrid, vete a los barrios de las afueras y mira por qué Vox tiene su caldo de cultivo donde antes se votaba a la izquierda en esas áreas. Yo he llegado a escuchar a la alcaldesa de Alcalá de Henares, por ejemplo, dirigente del Partido Popular madrileño, decir que hay crías en Alcalá de Henares que no pueden salir a la calle o prefieren no salir a la calle porque les dicen de todo, porque no pueden ejercer su libertad de movimientos en Alcalá de Henares o en ciertas zonas de Alcalá de Henares. Eso es completamente impresentable, es completamente inasumible, o debe ser inasumible por una sociedad madura, democrática y que vive en libertad, como presuntamente es la nuestra. Claro, vamos a hacer un choque. Yo creo que sí es posible esas políticas aquí, más que nada, porque además, aparte, no ya posible, es lo que se acerca a la verdad, es lo razonable. La inmigración, yo hablo de la masiva, no solo de la ilegal, pero la ilegal es que la relación es directa. Ya el hecho de ser un inmigrante ilegal es ser un criminal. Entrar de manera ilegal en un sitio es cometer un crimen. Ya eso lo es. Luego trae otros crímenes que afectan directamente a la seguridad y al bienestar y a la vida de los locales. También de los que han venido a trabajar honradamente. De hecho, es muy habitual que los inmigrantes
anteriores que vinieron a trabajar honradamente, están en esos barrios y sufren la eliminación directa, acaben votando los que ya son nacionales a los partidos que hablan claramente contra la inmigración descontrolada y contra la inseguridad que ella provoca. Yo, por supuesto que es posible, es deseable y sería respaldado por una mayoría de los españoles, porque es que es tan rápido y tan antinatural. Siento la autocita, pero hemos publicado recientemente una entrevista a Alejandro Macarrón en La Iberia y dice que en 2044, a este ritmo, en 2044 la mayoría de los habitantes de España serán inmigrantes. Estamos hablando de 20 años. O sea, el ritmo es tan rápido que o se ponen soluciones drásticas ya o la solución va a ser mucho más dura. Porque vamos hacia un choque, necesariamente. Hay zonas de Francia, de Bélgica, de Países Bajos, de Reino Unido, donde no se puede entrar, donde impera la Sharia, donde la dignidad del ser humano no está reconocida por igual para todos. Y vamos hacia eso. Y hay zonas de Alemania o del sureste de España donde empieza a ocurrir eso. ¿Y en Cataluña? O sea, de Cataluña quería decir, perdón, y del sureste de España donde empieza a ocurrir eso. Y eso es un punto casi de no retorno. Y de manera pacífica no va a ser. Entonces, más vale aplicar leyes claras con actuación de la policía, con actuación del Estado para que se aplique esa ley y que ello provoque que yo entienda a las mafias y a los delincuentes que este no es el sitio. Solo una precisión a lo que ha dicho don Antonio por ceñirnos a la estricta realidad. Entrar ilegalmente en España no necesariamente es un delito. En España el que entra ilegalmente lo que comete es una infracción administrativa. Bueno. Otra cosa es si debería o no conceptuarse como delito. Ahora bien, si hay reincidencia, es decir, alguien es pillado, se le expulsa y vuelve a entrar, entonces ya sí pasa a ser delito. Y luego, si se usa documentación falsa, es un delito. Y estamos viendo casos a cascoporro de gente a la que le sacan certificados de empadronamiento ilegales que utilizan para estar en España, acceder a ayudas públicas además, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no todos los que entran ilegalmente en España están cometiendo un delito, no con las leyes actuales. Ahora, sí que hay numerosos que sí están cometiendo un delito porque utilizan documentación falsa de un tipo o de otro, ¿no? Y sobre todo a mí hay una cosa que me tiene maravillado, y es cómo es posible que estemos procediendo a nacionalizaciones masivas de marroquíes cuando no tenemos convenio de doble nacionalidad con Marruecos y Marruecos no reconoce en su constitución la posibilidad de renunciar a la nacionalidad marroquí. Dices, un momento, aquí estamos haciendo decenas y decenas de miles de nacionalizaciones fraudulentas, pues da toda la sensación, ¿no? Sí. No sé, yo creo que el debate es bastante sencillo de situar. Yo estoy a favor de la inmigración legal, ordenada, porque es parte de la realidad occidental de siempre. Y porque aporta riqueza de todo tipo. De todo tipo, no solo económica. Yo de lo que estoy completamente en contra es de la inmigración irregular que da, como bien decía Antonio, pábulo a las mafias y que pueden constituir, y de hecho constituyen, y eso está perfectamente identificado y asociado, problemas de seguridad. Es tan fácil como eso. En ese sentido, yo creo que la gran objeción tiene que formulársele a un gobierno que, por una cuestión completamente de pose ideológica, no es claro con unas políticas que para mí serán siempre el gran debe de la gestión absolutamente mejorable en todos los sentidos del señor Fernando Grande Marlaska, que no tenía otra cosa de que ocuparse. Yo quiero recordar que cuando la acción deliberada de Marruecos de meter en Ceuta y Melilla a los menores no acompañados hace unos veranos, en el 22, si no recuerdo mal. 10.000 metieron, una cosa por el estilo. Hubo una juez en la que tuvo que recordarle al ministro del Interior y al secretario de Estado del Interior, los dos jueces de formación, el secretario de Estado ya dimitió, la obligación que incluso el ministro del Interior tiene de cumplir la ley. A mí me dicen eso y yo me voy a mi casa.
que una juez de primera instancia me enmiende la plana siendo ministro de Interior y no magistrado pretenderá, de la Audiencia Nacional en excedencia. No será usted tan fascista como para pretender que Marlaska tenga dignidad, ¿no? No, vamos a ver, yo presupongo la dignidad en cualquier ser humano, pero creo que el señor Grande Marlaska, el ministro más reprobado del gabinete de Sánchez, aunque sea por antigüedad, yo creo que le correspondía, creo que será recordado por su pésima gestión en materia inmigratoria. Estoy viendo ahora un titular que ha sacado ABC, pues ayer por la tarde. Sí, esta madrugada, que dice lo siguiente: los jóvenes dejan la izquierda, el nuevo voto punk es Vox. Dice, el partido de Abascal duplica su apoyo entre los menores de 35 años desde julio de 2023. Antes lo mencionaba don Antonio Muloni, que en el voto joven el partido de Abascal está arrasando cada vez más y que eso de cara a futuro pues tiene unas implicaciones claras en cuanto a tendencia de voto. Yo hablaba precisamente de este tema con un familiar el otro día y comentaba que es que vamos a ver, hay una razón fundamental, bueno, hay muchas, ¿no?, para las que por las que el voto joven está yendo cada vez más a Vox, pero una de ellas es precisamente la inseguridad. Es que yo estoy aquí hablando en la radio, yo puedo hablar de la inseguridad, pero yo salgo de aquí, cojo mi coche, voy a mi casa, salgo poco por la noche, posiblemente don Antonio, que es mucho más joven, décadas más joven que yo, salga más, pero los chavales de 18, de 20, de 24, de 30... sí que experimentan lo que es ir por la noche y comprobar cómo en cuestión de muy poquitos años la situación de la inseguridad se ha degradado a extremos terribles. El otro día apuñalaban en Moncloa a unos chavales que habían bajado de Majadahonda y que estaban por la zona del intercambiador. Claro, cuando tú ves a tu alrededor eso, cuando resulta que dices, anda, pero se han apuñalado a este que era compañero mío de colegio, pues ya empiezas a ver que es que la inseguridad no es algo que ya se limite a los barrios marginales, sino en general a la vida nocturna del país, ¿no? Bueno, es que estamos acostumbrados ya a que haya en Madrid hay apuñalamientos y tiroteos prácticamente a diario. Eso antes era... Yo recuerdo cuando yo era niño, yo vivía en Sevilla, hubo un apuñalamiento en un botellón, murió el apuñalado y vallaron a aquel parque. O sea, aquello fue tal catástrofe en la ciudad. Eso depende mucho de la zona. Mira, yo... Bueno, no, pero un segundo. España en general es de los países más seguros del mundo, con unos 300 homicidios al año, ahora creciendo. Eso es casi nada comparado con otros países de nuestro entorno. Y aquí llama mucho la atención que haya crímenes. Es una de las razones. Otra razón es, sin ninguna duda, la ley de la que separa a los hombres y a las mujeres por su sexo respecto o sea, la que impone quita la presunción de inocencia a los hombres. Y esos niños han crecido en el colegio siendo tachados escuchando que el hombre es machista, que el hombre atenta contra las mujeres, y eso ha creado un caldo de cultivo, una reacción. Y luego la otra realidad es que los niños ven que sus abuelos tenían un trabajo los dos y tenían una casa, tenían unas familias grandes, tenían una prosperidad, no estaban asfixiados fiscalmente por el Estado, podían tener una familia, había una seguridad en España. Entonces, claro, ¿en quién achacan eso? Pues en Sánchez y en el sistema en general. De hecho, Franco está a punto de ser un activo político en España, con bien los chavales. Es que no es que voten a Vox, que lo votan y que le van a votar. Es que son muy, muy de derechas. Y hablo de los varones, ¿eh? Las niñas son mucho más de izquierdas. Eso ocurre en todo Occidente. En todo. En Estados Unidos hay una diferencia de 38%, creo, entre el voto. Las mujeres son 18% más demócratas, las niñas, con las mujeres jóvenes, y los varones jóvenes un 20% más republicanos. Hay un 38% de decalaje entre el voto de los a la misma edad y en las mismas condiciones socioculturales de hombres y mujeres. Y aquí ocurre un poco parecido. Pero sin embargo, es verdad que entre las chicas jóvenes el voto es menor a Vox que entre los hombres jóvenes, pero ya está a punto de sobrepasar el PSOE también en las chicas jóvenes. Sí, porque ahí sí encaja la inseguridad. Claro. Y que ya no cuela tanto el trabajo que viene haciendo la Ley de Violencia de Género, que no me sé antes el nombre, impulsada por PSOE y Partido Popular, de decir que el varón es culpable por el hecho de serlo, o que es más violento, o todo lo malo de la sociedad se le puede atribuir. Eso ya cala menos. Al final, pues las mujeres
o tienen hijos, tienes padres, tienes maridos, tienes gente alrededor que dices, oye, pues a lo mejor el hombre no es malo por el hecho de ser hombre. Entonces, eso va calando y ya el futuro, además, que creo que también hay una sensación ahí, el futuro, digamos que juega, o el viento del futuro sopla a favor de las ideas que defiende Vox, en este caso en España. Al final, cada día vamos a más, va a ser más difícil, la inmigración tiene más hijos que los locales, la inseguridad no deja de crecer y las perspectivas de tener una casa, una familia son cada día más borrosas. Entonces, eso va a ser muy difícil que Partido Socialista y Partido Popular puedan optar nunca en el próximo tiempo a una mayoría absoluta, y va a ser bastante razonable que Vox acabe gobernando en España. Yo discrepo de eso último. Pero con respecto a, yo no sé en Sevilla, que decía Antonio, pero yo he hecho sucesos en ABC mucho tiempo y yo recuerdo el año 2003, hace 22 años, yo era muy joven, evidentemente, don Luis, no me mira así. A esa edad 200, no podría usted ni trabajar en un periódico todavía, no tendría edad legal. Más que edad para trabajar en un periódico. 204 homicidios en la Comunidad de Madrid ese año. Asesino de la Baraja, Latin King, Nietas, todo lo que os podéis imaginar y mucho más. Atribuible en muchos casos a una inmigración, siento decirlo y que no se incomode nadie, de esa nacionalidad, de nacionalidad colombiana, que era muy conflictiva. Eso lo he vivido yo, a mí no me lo tienen que contar. Es decir, no nos rasguemos las vestiduras por casos que puedan, digamos, llevarnos a deducir que Madrid o el conjunto de España es el oeste salvaje, en absoluto. España está muchísimo peor en cotas de inseguridad que hoy. El problema es que yo creo que hay una agitación política, y no digo que sea por parte exclusivamente de opciones como Vox, de este asunto, que evidentemente tiene una ligazón real con la inseguridad, pero no toda la ligazón que se quiere buscar desde el punto de vista del interés político. Es decir, que no se puede instrumentalizar a base de generalizaciones cuestiones que son muy delicadas. Y lo digo no solo por Vox, insisto, lo digo hasta por el Partido Socialista, como hemos podido ver en Torre Pacheco, por ejemplo. Entiendo lo que quiere decir, que hay que, digamos, recurrir al matiz en los temas complicados, ¿no? Lo que pasa es que creo que la gente, en general, pues está un poco harta de matices. Sí, y las encuestas lo que dicen... También la gente, por ejemplo, y perdón, lo digo porque creo que responde a la realidad, la gente está adormecida con ese torrente de corrupción absolutamente insoportable. Parece que el ruido creciente y la cascada de casos, en lugar de galvanizar y de activar la conciencia crítica de la ciudadanía, la adormece. Hasta el punto de que yo he pensado que es una estrategia deliberada para mantener a la gente sedada y absolutamente abúlica con relación a la gravedad de la situación política que tenemos planteada. Yo no creo que haya ninguna estrategia deliberada, simplemente pienso que la gente, el razonamiento que se hace es muy simple. Vale, sí, otro caso de corrupción. ¿Y quién está en la cárcel? ¿Quién paga por ello? ¿Los jueces hacen algo? Entonces, claro, si hay muchos casos de corrupción, pero luego no va nadie nunca a la cárcel, bueno, nadie paga por ello, nadie devuelve el dinero. Tenemos un secretario de organización. Tenemos a uno, a Cerdán. No lo han juzgado todavía en la cárcel. Es que a la justicia no le podemos pedir la inmediatez de no, yo le pido justicia. No, digo que está en la cárcel de manera provisional, que no está sentenciado, no está condenado a nada. Tiene el señor magistrado Leopoldo Puente 20 terabytes si es que lo que faltan son fuentes de información y datos. Hombre, yo creo que tenemos que ser un poco... No, pues si no digo que tenga prisa. Está en la cárcel y ahí está. Y habrá indicios para que esté en la cárcel, los hay. Lo que digo es que no está juzgado. Que a mí yo lo que quiero es que esté en la cárcel, si tiene que estarlo, juzgado y condenado. Yo creo que todo se hará. Bueno, sí, no digo que haya prisa. Bueno, esperemos que no tarde tanto como el caso Pujol, que todavía no se ha celebrado el juicio. Bueno, todavía es joven, Jordi Pujol, todavía es joven, hay tiempo. Chaval, tiene tiempo. Sí. Un chaval, o sea, ¿usted cree que se va a celebrar el juicio contra los Pujol? Yo vengo diciendo que ese juicio es como una leyenda nórdica. Yo creo que eso no va a pasar nunca. Pues claro, entonces a la gente le dices, oye, casos de corrupción, y la gente dice, sí, muy bien, y los Pujol en la cárcel, hay una sensación de impunidad y de indefensión importantísima en España, sí, pero entre los españoles, y eso es muy grave. Insisto,
insisto, Antonio, a mí me parece absolutamente de aurora boreal que no haya manifestaciones públicas por el hecho de que un presunto delincuente como el fiscal general del Estado se vaya a sentar en el banquillo de los acusados. Eso es lo más grave que ha pasado en España en las últimas décadas. Mucho más grave que las Jessicas, que los contratos de transportes. Muchísimo más grave. Es una anomalía absolutamente democrática que un magistrado tenga que preguntarle a las partes, como tuvo que hacer Ángel Hurtado, el magistrado del Supremo que entiende del caso, que instruye el caso, si procede que un señor que se va a sentar en el banquillo de los acusados mantenga la magistratura como fiscal general del Estado. Es que eso es absolutamente anómalo. No había pasado nunca. No hay leyes que prevean este tipo de desvergüenza obscena. El sistema no preveía. No se puede defender. Claro, mira, hay algo que nos decía... No one expected the Spanish Inquisition, que decían los... Pero todo parte un poco, y se lo atribuyo porque lo razonaba él. Miguel Tellado, en la entrevista que hemos publicado ayer en Voz Populi, decía que su teoría es que el legislador, los padres de la Constitución, básicamente no habían previsto que los ataques a la democracia se produjeran desde dentro, es decir, desde las propias instituciones controladas por un gobierno en concreto. Es que eso era difícil de prever. Es la gran falla de la Constitución, porque si no está hecha para defenderse, para defenderse de los enemigos de la nación, y eso la enmienda. Yo creo que sí, pero claramente no. Pero yo creo que no era previsible. Pues es lo que hay que ponerse o presumible. En lo peor. Que desde el punto de vista, que esos ataques se produjeran desde dentro. Pues que hay que ponerse en ello, está para defendernos a nosotros de los poderosos, no al revés, para eso debería estar la Constitución. Claro, pero vamos a ver, ¿quién demonios puede esperar que salgan los datos de corrupción y el político se trinchere y no dimita? ¿Quién demonios puede esperar que se procese al fiscal general del Estado y diga, no, me quedo en mi cargo? Eso en ningún país pasa de Occidente. Hizo 40 años después de una guerra civil. O sea, se pueden esperar vilezas de los dirigentes españoles. Pero vamos a ver, nadie puede esperar que vayan a tener un comportamiento tan obsceno y tan separado de lo que en otros países se hace. En otros países, pues oiga, le pillan al presidente alemán, que es un puesto simbólico, pero bueno, que tiene su importancia, copiando unos párrafos de su tesis doctoral y se tuvo que pirar. Aquí en España le pillan a Sánchez contratando negros para su tesis doctoral y plagiando cosas y no se marcha. Ya dices, bueno, primera anomalía, pero es que luego ves cómo van pillando uno tras otro a corruptos de todo tipo en el Partido Socialista y no se va, y le imputan a su mujer y no se va, y le imputan al hermano y no se va. Nadie puede esperar eso ni preverlo en una ley. Creo que sí, no podemos poner en una ley. Creo que sí. Si te pillan a tu hermano tienes que dimitir, si te pillan a tu mujer tienes que dimitir. ¿Eso cómo lo vas a poner en una ley? Pero Luis, 40 años antes de empezar prácticamente a redactar la Constitución, apareció asesinado por disparos un jefe de la oposición de España por un policía que iba con Indalecio Prieto, que protegía a un líder socialista. Hombre, pues se puede pensar que hay gentuza que normalmente acaba en el PSOE capaz de llegar a barbaridades. Se puede pensar. Yo creo que hay que protegerse, hay que ponerse en lo peor. Para eso debería estar una Constitución. Que la Constitución no hace la nación. Que se puede coger la Constitución estadounidense y ponerla en Burundi, y Burundi no se convierte en Estados Unidos. Eso es un hecho, absolutamente cierto. Y que hay cosas que están por encima o por debajo de lo que está escrito. Eso es verdad. Pero son síntomas todo. O sea, al final lo del fiscal general del Estado, que es gravísimo, es un síntoma. Sánchez se va a 23 días de vacaciones. Como está España, ningún español casi puede hacerlo. Y este tío se va a un palacio público que utiliza solo él, de vacaciones durante 23 días, olvidándose de todo. O sea, estamos en una situación, es un Ceausescu de la vida, Sanchescu. O sea, se va por encima de lo que ocurra a los españoles. Bueno, pues son síntomas y esto había que haberlo previsto, que de alguna manera, o enmendar, bueno, si de verdad pueden sumar PP y Vox para cambiar la Constitución, habrá que cambiarla. Y que haya razones concretas para que un cargo público deje de serlo, sin que él tenga que dimitir, deje de serlo. ¿Usted ha plagiado su tesis doctoral? Fuera. Yo creo que cuando alguien está dispuesto a romper las más elementales normas de convivencia democrática y está dispuesto a incumplir las leyes,
cualquier ley que pongas es inútil, porque si está dispuesto a saltársela, sea echarle morro a la vida y seguir adelante aunque le pilles, pues entonces no hay nada que hacer. Tiene que haber algún mecanismo para que la policía lo saque de la Moncloa. Uno de sus últimos razonamientos públicos de Pedro Sánchez es que él no se va porque es un dique contra la extrema derecha. Sí. Ya está, es una realidad ficticia que ha creado para poder justificar una estrategia de polarización y de división entre los españoles que a él le viene bien y le permite pervivir. Puro PSOE. Como presidente de gobierno. Puro PSOE del malo. Desde siempre. Nunca ha existido un PSOE bueno. Lo podemos discutir. Don Eric Gutiérrez, pues queda usted emplazado para el siguiente día. Muchas gracias. Don Eric Gutiérrez, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues, don Luis, no hablan del PSOE bueno ni del malo, he de decir, porque en esta ocasión no iba sobre eso la libre encuesta, aunque si tuviésemos que hacer una libre encuesta sobre PSOE bueno o malo, tengo bastante claro quién ganaría. Pero en este caso preguntábamos por la construcción de centrales nucleares, concretamente si los oyentes eran partidarios de impulsar la construcción de este tipo de centrales en España. Dábamos en este caso 3 opciones, sí, no y no lo sé. Y don Luis, no sé los tertulianos qué opinan. Una en cada provincia. Yo 2. Pero como las de Francia, del tamaño de un autobús, más o menos. Hablaban de las minicentrales en los comentarios. Pues me don gusta Luis. mucho el Maraz. Por supuesto. Don Luis, pues los oyentes con un 97% han votado que sí, que están a favor de la 97%. 97%, bastante aplastante. Solo un 2% ha votado el no lo sé y solo un 1% el no. O sea, entre ese no lo sé y ese no, pues sería un 3%. Pero es que la victoria del sí es completamente aplastante. Y en los comentarios también se refleja, ¿no? Por ejemplo, nos dice el polloso roñoso. Ya saben que este tipo de nicks a mí me encantan. Pero concretamente nos habla de que por supuesto que sí, y para los que tienen sus dudas, gracias a la propaganda progre, les ruego que sigan a Operador Nuclear en X, Facebook y demás redes sociales. Lo comentábamos, don Luis, esta mañana, que para todo el mundo que tenga algún tipo de dudas sobre si son buenas y sobre si no, porque se ha vendido tanta cosa de que son fatales para ahora decir que son verdes, pues Operador Nuclear se lo deja muy claro, evidentemente, en sus cuentas. Por cierto, nos dice también Jarenito, dice no, porque también hay no, evidentemente, pero no por los motivos que algunos pensarían. Dicen no tiene sentido ni hay dinero para esa inversión. Lo que hay que hacer es mantener las que tenemos construidas. La gente cree que el dinero que hay, que no roban cierta gente, se dedique para otras cosas, que simplemente con mantener lo que hay sería suficiente. No sé esa opinión cómo la ven en la mesa. Bueno, sería una posibilidad. Evidentemente, para toda inversión hay que buscar riesgo y beneficio, ¿no? Pues esto es una inversión. Estamos viendo que gastamos en tonterías. Esto sí que es una inversión. El problema es que el que la empieza no la inaugura. Y creo que ahí es donde nuestros próceres no están tan de acuerdo en hacerlas. Claro, bueno, el caso es que todos los países del mundo están yendo por el impulso de la energía nuclear, salvo nosotros. Y Alemania, que así les va. Sí, bueno, el caso es que Alemania siempre ha sido históricamente pues muy en contra y le está costando dar la vuelta, aunque yo creo que no queda mucho para que la den. Nos dicen también otros comentarios, Valerami nos dice, sí, en pleno siglo XXI es lo más lógico, útil y barato para todos. Grecia nos dice, por supuesto que me gustaría que se construyeran centrales nucleares. Ahora bien, el coste es altísimo y España no está en posición económica ni ahora ni a mediano plazo. Lo que deberían parar es de destruirse, no nos abocan a la dependencia de otras potencias. Y por último dice un stop Agenda 2030. Le leo un par de comentarios más. Don Luis Bitcoin nos dice, de momento es la única solución viable y limpia para el incremento esperado de la demanda. Y los ecologetas que no lo vean es porque más bien son otra cosa. Deja ahí como caer, ¿no? Que están al servicio de ciertas potencias que estarían en contra, evidentemente, de que los países europeos pues bueno, empezasen a construir centrales nucleares a diestro y siniestro, ¿no? Y por último le leo el último comentario. Uno del Sur nos dice, es la energía verde por antología. Por tanto, pues está evidentemente a favor de que se deje de parar, o sea, que se deje de destruir y que se comience a construir un poquito más de energía nuclear. Pues muchísimas gracias, don Eric, por traernos la opinión de los oyentes. Gracias, don Antonio. Muchas gracias. Gracias, don Isaac. Muchas gracias, don Luis. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de la luna transparente. Buenos días, don Paco. Saludos llenos de afecto, don Luis del Pino, también a su audiencia. Gracias. Este fin de semana, María José, mi compañera, y un servidor nos fuimos por la costa oriental de Málaga. Me acordé de lo que decía ese gran periodista y poeta malagueño, don Manuel Alcántara, que en paz descanse. Don Manuel decía, abro comillas,
que cuando deambulaba por el Madrid de nuestras entretelas, al volver cada esquina, tenía la sensación que al fondo de la calle iba a ver el mar. Cierro comillas. Comentando cosas similares, María José observó que había un aparcamiento junto a un chiringuito playero, el Chiringuito Pedro. No lo conocíamos. Tenía además sombrillas, tumbonas. Hacía mucho que no tomaba unos tomates al natural tan buenos y tan frescos como los salmonetes bien cocinados que también tomamos. Amable y parlanchín, el señor Pedro nos contó que había sido futbolista y que ahora llevaba una escuela de fútbol donde tenía 126 alumnos, entre niños y niñas. Ya en la tumbona, junto a la orilla, observamos que el cielo ese mediodía tenía un precioso azul y lo único que destacaba era la luna en cuarto creciente. A plena luz del sol parecía el trazo de un pintor experto que había pintado un cacho de luna transparente como un cristal en el cielo. Por unos momentos creíamos estar en la gloria. Después de un rato adormilados y extasiados, recordamos que en Lanzarote pasa sus vacaciones el presidente Sánchez. Un presidente que en su balance exitoso eludió descaradamente hablar del último informe Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. El texto muestra especial preocupación por la falta de avances en la lucha contra la corrupción en España. Te tienes que enterar de esas cosas que repercuten pésimamente en todos con cierto esfuerzo, porque para pintar de negro no hace falta un experto. Cualquier pintor de brocha gorda, por muy malo que sea, lo puede hacer. Pintar de negro la información es fácil, para que no nos enteremos, pero para pintar la luna transparente a plena luz del día se necesita un experto pintor. Mañana más y mejor. Punto final.